70 cadáveres hallados en el cementerio de Puruchuco, solo 3 de ellos mostraban signos claros de muerte por armas españolas. Al fondo de este misterio, además de la ciencia forense, se necesita la colaboración de otras disciplinas científicas como la historia, para que así la versión oficial española pueda ser debatida sobre bases reales y verificables. En los archivos del convento de San Francisco en Lima, existe el registro de un caso judicial hace tiempo ya olvidado, y que tuvo lugar en Lima muchos años después del asedio de 1536. Este caso trataba de la querella hecha por los herederos de Pizarro contra la corona española, ya que sostenían que el costo por la defensa de Lima durante el asedio había tenido repercusiones en los bienes de Pizarro, y que debían ser compensados por ello. En esto la corona no estuvo de acuerdo. En este juicio, la corona llamó como testigos a indios que habían estado presentes durante el asedio, los cuales declararon que en las luchas hubieron pequeñas escaramuzas, pero ninguna gran batalla, que hubieron luchas durante el asedio, pero principalmente de indios contra indios. También declararon que el ejército inca lo formaban miles y no decenas de miles, y que nunca hubo carga heroica de la caballería de Pizarro, ya que los españoles que lucharon siempre estuvieron protegidos por indios que lucharon a su lado. El descubrimiento arqueológico del Cerro de Puruchuco evidencia que la mayoría de los guerreros murieron a manos de otros indígenas. Esto corrobora la versión dada por los testigos del citado juicio. Además demuestra que el papel de los aliados indios fue minimizado sistemáticamente en las crónicas oficiales, imponiéndose en su lugar una versión de los hechos manipulada a conveniencia, y que fue empleada astutamente como propaganda, siendo esta fundamental para el éxito de la conquista y posterior colonización. Además deja muy en claro que los aliados indígenas de Pizarro fueron muy importantes para la victoria española final y no solo en el campo de batalla, ya que su apoyo logístico tuvo una gran importancia. Gracias a las investigaciones de María Rostworowski, se pudieron hallar documentos históricos en el Archivo General de Indias de Sevilla, los cuales demuestran de forma clara y contundente que la supervivencia de Pizarro en Lima se basó en una alianza con las poderosas poblaciones Huaylas, del actual Callejón de Huaylas, departamento de Ancash. Demuestran que los españoles recibieron una gran y muy poderosa ayuda de sus aliados Huaylas. La alteración de estos hechos históricos en las crónicas oficiales españolas en los últimos siglos, tergiversó por completo nuestra visión de la conquista del Imperio Inca, ya que sin esta información la historia que hasta ahora conocíamos es completamente falsa y absurda, pues sería solo una historia creada y manipulada a conveniencia por la corona española, como parte de su estrategia de propaganda, dominación y control de las poblaciones indígenas, naciendo muy probablemente aquí el complejo de inferioridad racial muy arraigada en parte de las sociedades latinoamericanas actuales. Pocas décadas antes de la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, los Huaylas fueron conquistados y sometidos a la fuerza y de forma muy cruel por los incas, y en medio de este contexto de guerra española incaica, una alianza estratégica podría ponerlos del lado del nuevo poder que estaba surgiendo con los españoles, y así de esta forma poder recuperar su libertad, autonomía e independencia arrebatada a la fuerza hasta ese momento por los incas. Por esta razón, los Huaylas formaron astutamente una alianza de sangre con Pizarro, tomando este conquistador como esposa a la joven noble Huaylas Quispe Sisa. Quispe Sisa pertenecía a la más alta nobleza Huaylas e incaica, ya que también era hija del inca Huayna Cápac, y media hermana de los incas Huáscar, Atahualpa, Manco Inca y Paulo Inca. Según las tradiciones españolas, el bautismo era requisito para el matrimonio, por lo cual Quispe Sisa fue bautizada al cristianismo, pasándose a llamar desde ese momento Inés Huaylas Yupanqui. Aquel trágico día de agosto de 1536, día del asedio de Lima, la joven esposa de Pizarro Inés Huaylas Yupanqui estaba junto a él en la ciudad de Lima. Ese día Pizarro intentó una carga de caballería apoyado de sus otros aliados indios, para defenderse del ataque del ejército incaico, sin embargo tuvo que retirarse sin éxito, ya que los caballos comenzaron a romperse las patas con las enormes piedras del río a las afueras de la ciudad, con lo cual el ejército inca volvió a avanzar, adentrándose y tomando las calles de la recién fundada ciudad de Lima. La victoria incaica parecía inminente, es que de pronto todo el ejército incaico abandona la ciudad que prácticamente ya había caído, abandonando su victoria.
Ante esto, los españoles estupefactos dijeron: ¡qué estupidez! Se retiran cuando están a nuestra puerta. ¿Qué había ocurrido? Según los documentos encontrados en el Archivo de Indias de Sevilla, existe un registro que dice que Inés Huaylas Yupanqui, la esposa de Pizarro, envió mensajeros a su madre Conterguacho en Huaylas, solicitándole su ayuda. Le pidió un ejército a su madre, y su madre se lo envió, liderando ella misma este ejército. Contarguacho era curaca de Hanan Huaylas, y madre de Quispe Sisa. Tan pronto como recibió la noticia de que su hija estaba bajo el asedio en Lima, formó y lideró un gran ejército para liberar la ciudad. Con la llegada del ejército Huaylas al campo de batalla, se había invertido la balanza para el ejército incaico, que comprendió que su situación se había vuelto desesperada, procediendo a retirarse del campo de batalla de forma desordenada, siendo perseguidos por algunos españoles acompañados y protegidos por grandes grupos de guerreros Huaylas. Es así que la gran batalla del asedio de Lima fueron en realidad pequeñas escaramuzas en los alrededores de la ciudad, donde en conclusión, a Lima no lo salvaron los heroicos conquistadores españoles, sino un gran ejército Huaylas liderado por Conterguacho, la madre de Quispe Sisa y esposa de Pizarro. Los Huaylas eran un poderoso imperio ubicado en lo que hoy es el Callejón de Huaylas. La nación o confederación Huaylas dividió sus dominios en dos partes: Hanan Huaylas y Jurín Huaylas. A la llegada de los incas, el gran curaca Pomapacha era la máxima autoridad de Huaylas, y sus dos jóvenes hijas curacas regían matriarcalmente ambos dominios. Conterguacho regía en Hanan Huaylas y Añascolque regía en Jurín Huaylas. Los incas fue muy difícil y con grandes bajas en ambos bandos. Los ejércitos incas superaban enormemente a los ejércitos Huaylas, y estos, ante la imposibilidad de vencerlos, iniciaron un muy cruel sitio de varios meses sobre los Huaylas, matándolos de hambre. Ante esta difícil situación, los Huaylas se vieron obligados a negociar su rendición bajo la figura de una alianza o pacto con los incas, estableciendo así ambos imperios lazos de sangre, dejando así prácticamente intacta la nobleza Huaylas, la misma que pasó a formar desde ese entonces también parte de la más alta nobleza de sangre incaica, es decir, finalmente el sometimiento del imperio Huaylas al dominio del imperio inca fue realizada bajo una alianza y no exclusivamente por derrota militar, ya que usualmente la nobleza de aquellas culturas que fueron sometidas exclusivamente por derrota militar, eran prácticamente extinguidas en su totalidad, destruyendo así toda estructura social preexistente, y reemplazándola por la nueva estructura social de dominación inca. Es así, que el nieto de Pachacútec, el inca Huayna Cápac, toma como esposas a Conterguacho y Añascolque, ambas hijas de Pomapacha, integrándolas así, a ellas y a su descendencia a la nobleza de sangre inca. Falta el hecho de que Añascolque fue llevada al Cusco con su hijo, uno de los auquís del imperio y quien llegaría en 1537 a ser Inca Paullu, el último inca del imperio por línea de sucesión imperial reconocido por los españoles, y ha sido el único inca no nacido en el Cusco, ya que según algunas fuentes este habría nacido en la Yacta de Huaraz. Mientras que Conterguacho se quedó en su tierra por haber dado una hija mujer, la ñusta Quispe Sisa, futura esposa de Pizarro, y personaje de gran importancia para la alianza española, Huaylas. Las consecuencias de esta alianza repercutirían de manera trascendental en el futuro de la civilización de esta parte del continente. En la actualidad, se evidencia que la gran mayoría de los cadáveres de los guerreros incas probablemente hayan muerto mientras trataban de huir hacia Puruchuco, después del fallado asedio a Lima, siendo estos cazados por pequeños grupos de españoles y sus muchos aliados indígenas, y si bien estos guerreros incas estaban ya en inferioridad numérica, fueron asesinados con brutalidad, nadie se salvó de la matanza, ni siquiera las mujeres. Como aún habían combates en la zona, no había tiempo para realizar los ritos funerarios de forma adecuada, siendo los muertos enterrados a toda prisa en el cementerio local. Asimismo, el rigor mortis ya se habría apoderado de los mismos, lo cual explicaría la inusual postura extendida con la que reposaban sus restos.
Gracias al descubrimiento de estos cadáveres en Purchuco, así como el gran trabajo de los arqueólogos, científicos e historiadores, es que se ha puesto al descubierto una verdad oculta durante muchos siglos, y que demuestra que la conquista del imperio de los incas fue un asunto de indios luchando contra indios, indios tomaron Cusco, indios defendieron Cusco, indios atacaron Lima, indios defendieron Lima. Después de esta victoria de 1536, los españoles estaban en deuda con sus aliados huaylas, ya que para ganarse su apoyo, los conquistadores prometieron la independencia y poder de influencia que los incas les habían arrebatado con sangre y muerte décadas atrás. Sin embargo, la corona ignoró estas promesas olvidándolas intencionalmente, borrando así toda evidencia histórica referente a la ayuda que los indígenas huaylas le dieron a Pizarro. Versión acomodada de las crónicas oficiales españolas estaban orientadas a mantener bajo control a las poblaciones indígenas y que así acepten el yugo invencible español de forma más dócil, ya que aceptar oficialmente que sobrevivieron gracias a sus aliados huaylas los hubiera hecho ver vulnerables y eso alentaría probablemente muchas rebeliones futuras. Por eso décadas más tarde la corona española ejecutó un plan para eliminar y exiliar a todos los descendientes de los Pizarro y los huaylas, ya que de estos podría surgir una nueva casa real con derecho a autoproclamarse independientes de la corona. La historia de la alianza de los españoles con los indígenas, para que estos lucharan por ellos en las batallas, es la gran historia oculta y jamás contada de la conquista del imperio de los incas. Juego del destino, han sido los huesos de sus víctimas durante el asedio a Lima de 1536, quienes han dado testimonio y luz a esta verdad largamente ignorada y olvidada por siglos de oscuridad. Al empezar a conocer la verdadera historia de la conquista, esta nos abre las puertas a más y nuevas interrogantes como, ¿quiénes eran los huaylas? ¿Cómo fue su conquista por los incas? ¿Cómo la nobleza huaylas pasó a formar parte de la más alta nobleza inca si supuestamente fueron conquistados? ¿Cómo una cultura conquistada tenía tan gran ejército? Porque la corona española temía que de los descendientes de los huaylas y los Pizarro, pueda surgir una nueva nobleza, con derecho a exigir su independencia de la corona. Finalmente, en la actualidad muchos historiadores están dedicados a investigar la historia de esta fascinante cultura que fue eliminada sistemáticamente de la historia por los cronistas españoles y cusqueños, y aunque todavía hay muchas discordancias en ciertos aspectos históricos de esta cultura, aún se continúa descubriendo nueva información. Gracias por su atención, y si les gustó este video, suscríbanse, y den pulgar arriba, que la cultura es un derecho de todos. No habrá gloria en tu sacrificio. Voy a borrar toda memoria de Esparta de la historia. Cada parte de Grecia al final será quemada. Cada historiador griego y escribano será despojado de sus ojos. Y les cortaré la lengua. Mencionar el simple nombre de Esparta o Leónidas será castigable con la muerte. El mundo jamás sabrá que existieron.